En este año que el Papa ha dedicado a San José, con motivo de los 150 años de que el Papa Pío IX dedicara a San José el patrocinio sobre la Iglesia Universal. Eh, Quiero hablarles mucho de San José porque hay mucho por decir y hay mucho que no sabemos y que conoceremos en el cielo. Pero parece que así como nosotros en la Virgen conocemos el sueño de Dios sobre la mujer realizado, es decir, un sueño que se ve destruido en Eva y en todos los seres humanos, ¿no es cierto? Que ya nacemos con el pecado original y que por eso tendemos a la mentira, al engaño, al egoísmo, y entonces todas nuestras cosas, incluso las cosas más buenas, siempre están heridas por alguna cosa mala. Bueno, en la Virgen nosotros vemos una criatura nueva, alguien que realmente realiza ese sueño de Dios. Y así ha querido que fuera la mujer que Jesús tuviera como madre. El Padre Eterno, Dios, quiso que la madre histórica de Jesús, que lo acompañara, fuera esta mujer extraordinaria. Evidentemente debe haber pasado algo similar con el padre histórico, con el padre adoptivo de Jesús, que fue San José, porque evidentemente Dios también valora mucho la misión que tiene el hombre y también la misión del hombre está herida por el pecado original, ¿no es cierto? Y cuántas veces cuando vemos la masculinidad mal vivida y vemos como signos de una masculinidad deformada, que incluso puede ser agresiva con lo femenino y que incluso el feminismo se levanta contra esa masculinidad mal vivida. Qué lindo sería, bueno, conocerlo un poquito más y conocer cómo es su vida de hombre, de varón, pero bien vivida, porque Dios quiso que este hombre, que este varón, fuera el padre adoptivo de Jesús, fuera el esposo de la Virgen María, pero además fuera de alguna manera el modelo que Jesús tenía como varón, y la voz de Jesús se debió parecer a la voz de San José y el trabajo de Jesús se debió parecer al trabajo de San José y los modos, ¿no es cierto?, de pararse y de hablar y de reírse, habrán tenido mucho, como los de un hijo tienen mucho de los de su padre, porque vieron que gran parte de nuestra educación es justamente la imitación, ¿no?, por la cual nosotros, al identificarnos con alguien, repetimos sus gestos, sus modos, y por eso de alguna manera hablamos con, parecido a ellos o tenemos gestos que nos recuerdan a ellos. Bueno, hoy quería hablarles sobre el matrimonio de San José, el matrimonio con la Virgen, porque primero ustedes saben que la palabra matrimonio no decía exactamente la unión matrimonial tal cual hoy nosotros la entendemos, ¿no? Monio viene de una palabra latina que es munere, que de ahí viene la palabra ministerio, sería el oficio propio. Entonces, el matrimonio es el oficio propio de la madre y el patrimonio es el oficio propio del padre. Entonces, en el derecho romano se entendía que cuál era el oficio propio, es decir, la obligación que tenía un padre, el patrimonio, es decir, tenía que llevar el pan a la mesa de la familia, tenía que ganar el sustento, por eso patrimonio, ¿no? Es decir, la obligación del padre es esa, con su correlato en la Sagrada Escritura cuando Dios le dice a Adán, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es decir, evidentemente el hombre tiene que proveer a las necesidades de su familia, aun cuando hoy haya tantas familias en donde el principal sustento lo provee la mujer.
pero físicamente, ¿no es cierto? El cuerpo del hombre es más fuerte, está preparado para la intemperie, el tipo de inteligencia del hombre, que es más racional y menos intuitiva, sirve más para el negocio, para el trato con los de afuera, mientras que la mujer tiene un tipo de inteligencia más intuitiva que sirve más para el trato con los de adentro. Y por eso el matrimonio, es decir, el oficio propio de la madre, es entretejer la familia. Y también eso tiene su correlato bíblico, porque se acuerdan que a Eva le dice, parirás con dolor, hacia tu marido irá tu apetencia y él te someterá. Es decir, ella va a tener que hacer la urdimbre, ¿no es cierto?, de las relaciones con su marido, relaciones de apetencia y sometimiento, porque están heridas por el pecado original, pero relaciones entre iguales, y por otra parte con los hijos. Y el parirás con dolor no solamente se refiere al acto, ¿no es cierto?, físico de dar a luz, sino también al acto de enseñar, de transmitir la vida, de alimentar, de limpiar, de educar, ¿no es cierto?, a un hijo. Entonces, la mujer, ya les digo, por su complexión física, piensen ustedes que ya físicamente en su vientre ella va entretejiendo un ser dentro suyo 9 meses durante el embarazo, ¿no? Después el hogar, que tiene que ver mucho más con la mujer que con el hombre, va a ser como ese vientre ampliado, es decir, una vez que ese hijo es dado a luz, ¿no es cierto?, también en el hogar se encuentra calentito, alimentado, protegido, mullido, ¿no es cierto?, seguro, porque de alguna manera es la prolongación del vientre. Y esa capacidad, ¿no es cierto?, de ver la madre al hijo, ¿no es cierto?, que es una intuición, ¿no?, es decir, una capacidad de leer entre líneas, ¿no es cierto?, y de darse cuenta qué es lo que le está pasando, que no tiene el varón. Esa capacidad hace que ella pueda entretejer las relaciones y enseñar al padre a relacionarse con el hijo, y enseñar al hijo a relacionarse con el padre, y enseñar a los hermanos a relacionarse entre sí. Entonces eso vendría a ser originalmente el matrimonio, ¿no? Bueno, evidentemente la palabra patrimonio en este sentido se le puede aplicar muy bien a San José, ¿no es cierto?, que con su trabajo traía todo lo necesario, porque era carpintero, porque era un albañil, un obrero, ¿no es cierto?, que trabajaba para que nada le faltara a la Sagrada Escritura, a la Sagrada Familia, perdón, y lo mismo podemos decir de la Virgen, ¿no es cierto?, que realizaba el matrimonio, ¿no es cierto?, la misión de la Madre, y que no solamente la realizó en el seno de la Sagrada Familia, sino que también la realiza en toda la historia de la salvación, porque ella es madre de todos los hombres, ¿no? Y entonces nos va a enseñar a los hombres a relacionarnos con el Padre Dios, y por otra parte nos va a enseñar a los hombres a relacionarnos como hermanos entre nosotros, lo mismo que hace una madre. Pero en un momento esta palabra matrimonio, que ya les digo, se refiere al múnere, al oficio propio que tiene la madre en una casa, se aplica a esa particular institución por la cual un hombre y una mujer se unen para dos cosas: para transmitirse amor y para transmitir vida. Y esa unión va a ser exclusiva, es decir, no va a tener muchas esposas ni muchos esposos, ¿no es cierto?, sino que va a ser una unión entre un hombre y una mujer, y por otra parte va a ser permanente en el tiempo, no va a ser una relación pasajera, sino que va a ser una relación estable, que además va a producir efectos permanentes, porque un hijo es un efecto permanente. Y ese hijo no es como se da, ¿no es cierto?, cuando un macho sirve una hembra entre los animales, y entonces la hembra los amamanta y a los 2 meses ya podemos destetarlos y darlos para que empiecen su vida autónoma, sino que en los seres humanos
la necesidad de madre y la necesidad de padre es muy larga, pasan muchos años hasta que uno puede encontrar la autonomía suficiente como para sostenerse por sus propios recursos. Y por eso, y durante esos años uno necesita no solamente de la madre, sino también del padre, y entonces por eso esa unión tiene que ser permanente, porque tiene que dar respuesta a esa necesidad de los hijos que engendran, que ya les digo es una necesidad permanente. Bueno, ¿cómo se constituye esta institución que está formada por dos personas, un hombre y una mujer? Bueno, se constituye por una voluntad de entrega mutua. Es decir, el hombre se entrega a la mujer se entrega al hombre. De tal manera que de alguna manera la mujer es del hombre y el hombre es de la mujer, porque se entregaron mutuamente. Esa entrega, como la naturaleza humana es cuerpo y alma, entonces nosotros tenemos una parte corporal y una parte espiritual. La entrega del matrimonio también es del cuerpo y del alma, es decir, los dos se hacen uno misteriosamente por esa entrega, de tal manera que no solamente es una amistad, que en una amistad podría haber una mutua entrega del alma, ¿no es cierto?, de los afectos, de los ideales, del querer estar con el otro, pero en el caso del matrimonio particularmente también se le entrega al otro el derecho sobre el propio cuerpo. Es lo que llamamos la sexualidad, es decir, el marido tiene derecho, ¿no es cierto?, al cuerpo de la mujer y la mujer tiene derecho al cuerpo del hombre, no porque ese derecho lo haya conquistado, porque se la lleva de los pelos, sino porque libremente la mujer se entregó al hombre y el hombre se entregó a la mujer. Por eso hay algo que llamamos el débito conyugal, que es que a la mujer le corresponde que su marido se le entregue físicamente, sexualmente, y al hombre se le corresponde que su esposa se le entregue físicamente, sexualmente. Entonces, bueno, nosotros siempre hablamos de San José, su castísimo esposo, cuando nos referimos a la Virgen, es decir, hablamos de que es esposo, pero por otra parte hablamos de que es castísimo, es decir, que no ha habido entre ellos trato conyugal, ¿no es cierto?, trato sexual. Y entonces, ¿cómo puede ser eso? Porque además, por otra parte, decimos que la Virgen no solamente concibe a Jesús de una manera virginal, por obra y gracia del Espíritu Santo, es decir, que San José no es el padre físico de Jesús, sino que la Virgen es la madre física de Jesús, que concibe sin que intervenga varón, sin que intervenga San José, ni ningún otro hombre, sino que interviene el Espíritu Santo en esa fecundación por la cual ella da a luz a nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente decimos que la Virgen fue virginal en esa concepción, sino que el dogma de la virginidad de María dice que la Virgen es virgen antes, durante y después del parto de Jesús. Es decir, que la Virgen permaneció virgen siempre, durante toda su vida. Es decir, nunca tuvo relaciones ni con San José ni con ninguna otra persona. Entonces podemos hablar de verdadero matrimonio entre San José y la Virgen, si no ha habido vida sexual entre ellos. Bueno, los teólogos dicen que sí, que por supuesto, que es un verdadero matrimonio. No porque hayan tenido vida sexual entre ellos, sino porque verdaderamente la Virgen le entregó a San José el derecho sobre su cuerpo y San José le entregó a la Virgen el derecho sobre su cuerpo, pero ninguno de los dos reclamó ese derecho al otro. Es decir, que la virginidad de la Virgen no solamente es un esfuerzo, un trabajo de la Virgen que quiso permanecer virgen para mantener esa perfecta unión con Dios que hace que no hubiera ningún otro amor que pudiera superar al amor que ella tenía por el Padre, Dios,
Y lo mismo, la castidad de San José tiene como autora de alguna manera no solamente la virtud de San José que se mantuvo casto, sino la Virgen, ¿no es cierto?, que no le reclamó ese débito conyugal. Es decir, ambos construyeron entre ellos dos un matrimonio que nosotros hoy llamamos matrimonios blancos o matrimonios josefinos, justamente. Cuando nosotros decimos se trata de un matrimonio josefino, nos referimos a un matrimonio como el que tuvo San José, es decir, un matrimonio en donde dos personas aceptan formar una sola persona, entregarse mutuamente, incluso entregarse ese derecho mutuo a la sexualidad, pero sin embargo se comprometen a no reclamarlo, ¿no es cierto? Y entonces a cuidar la entrega a Dios de esa otra persona al no reclamarla para sí. Es decir, que fue verdadero matrimonio, el matrimonio de San José, sí, por supuesto. Y además vivieron la esponsalidad en una manera total, porque la esponsalidad es un tipo particular de amor que no solamente es un amor espiritual, como podría ser el de la amistad, sino que también es un amor físico, ¿no es cierto? Es decir, es un amor que tienen una mesa en común, que tienen una casa en común, que tienen una bolsa en común de dinero, ¿no es cierto? Que todos los bienes son comunes, ¿no? En la amistad no pasa eso, ¿no es cierto? Sino que cada uno tiene lo suyo. Bueno, en este amor, que es el amor esponsal, todo fue común, ¿no es cierto? Y ellos verdaderamente vivieron juntos, como el ángel le dice a San José que la lleve a su casa. Y verdaderamente comieron juntos y verdaderamente trabajaron juntos y verdaderamente viajaron juntos cuando tuvieron que hacer ese largo viaje desde Belén hasta Egipto, después un largo viaje dentro de Egipto por todo el recorrido del río Nilo y después la vuelta de Egipto más larga todavía porque llegó hasta Nazaret, que es en el norte del pueblo de Israel. Es decir, que verdaderamente ellos vivieron esa esponsalidad, vivieron esa unión, no solamente en lo espiritual, como podría haber sido de haber sido una amistad, sino también en la parte física, ¿no es cierto? O sea, se ayudaron, se acompañaron, se cuidaron, se protegieron y verdaderamente lo hicieron como el matrimonio más amante, ¿no? Y si la Virgen estaría todo el tiempo, ¿no es cierto?, pensando en qué necesitaría San José para cuidarlo y para protegerlo, y San José estaría todo el tiempo también atento en qué necesitaba la Virgen, y los dos, ¿no es cierto?, se acompañaban y se cuidaban y se referían a Jesús como una sola cosa, ¿no? Qué lindo es cuando eso pasa en un matrimonio. Algunas veces, no sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado verlo, que hasta terminan pareciéndose un marido y una mujer físicamente o en sus gestos, porque está la comunión, ¿no es cierto?, que han alcanzado, que hasta de alguna manera se van mimetizando uno con el otro. Así que sí, siendo San José castísimo y siendo la Virgen virgen antes, durante y después del parto, el matrimonio de José y de María fue un matrimonio perfectamente válido en el cual nosotros podemos ver representado de la manera más plena el amor conyugal, el amor esponsal, el amor en cuerpo y alma, del cual nos habla la Sagrada Escritura cuando nos dice que de dos personas pasan a ser una. Les doy la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.